Glicólisis. ¿Alguien que me pueda dar una referencia, señorita? Bueno, yo siento que es justamente la glucosa, la corta, por eso dices. Muy bien, señor Guamán, ¿usted levanta la mano? Sí, sería un mecanismo en el que he leído de que es un mecanismo en el que si no tenemos presencia de oxígeno vamos a conseguir dos ATPs. Ya. Oxidamos la glucosa. Ya, muy bien, señor. Una molécula de glucosa se divide en dos partes. Ya, se divide en dos partes. Señorita, ¿pasa? ¿Usted levanta la mano? ¿No? Señorita Estrella, ¿usted levanta la mano? Sí, señorita, mandamiento. Sí, es importante porque vayan a poder metabolizar la fructosa, la velosa o derivados de café. Muy bien. Señorita. Es el proceso en el cual se va a descomponer la glucosa para obtener energía y para hacer la vida en la glucólisis. Vamos a tener como resultado dos piruvatos y cada uno con 3 carbonos. Ya, muy bien. Sacando, señorita. Gracias, señorita. Bueno, sí, es una vía metabólica donde la glucosa se convierte en piruvato y genera ATP. Muy bien. Entonces, señor Sayid, ¿Puede ser ácido láctico? también. También. Se va a dividir en dos fases, una fase compensatoria y una preparatoria, en la cual de estas fases nos van a dar cómo el ATP va a producir nuestras moléculas y bueno, sus resultados que vienen a ser el NAT, el piruvato y el ATP. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿Qué entiende por glucólisis? ¿Algo para que complementar a sus compañeros? A ver, por favor, disculpe. Entonces, señor Guamán. La glicólisis también está en eritrocitos y también, por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio va a ser como una ruta para generar energía en caso de emergencia. Ya. Donde hay células que no tienen mitocondrias, en esos casos también se usa la glicólisis. Muy Es bien. un mecanismo de generación de energía. Muy bien, señorita. Se va en el citoplasma. En el citoplasma, eso es clave. Muy bien, concatenando los conceptos, es un proceso en el cual la glucosa es descompuesta, ¿verdad? Rompemos la glucosa. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la glicólisis? Ganar energía. ¿Ya? ATP, ¿y qué más? Y NADH. NADH, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Cuál es el producto final de la glicólisis? Piruvato. No se olviden, el objetivo final de la glicólisis es hacer piruvato y también ATP. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender la glicólisis? De repente como un proceso enzimático de ruptura y de digestión de la glucosa. ¿Verdad? ¿Con qué objetivo? De obtener piruvato. ¿Sí? Y ATP también, pero principalmente piruvato. Listo. Entonces, ¿cómo podemos entender la glicólisis? Es un proceso enzimático de digestión de la glucosa con el fin de producir piruvato y ATP. Siguiente pregunta. ¿Sucede en todo el cuerpo la glicólisis o en alguna parte en especial? ¿O sucede en todo el cuerpo? ¿Qué dicen? ¿En todos los tejidos? O sea, sí sucede en todo el cuerpo, pero por ejemplo, la primera parte de la vida de la glicólisis, cuando se convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, hay dos enzimas que entran. Una es la exoquinasa y la otra es la glucoquinasa. Y la exoquinasa sí es en todos los tejidos del cuerpo, pero la glucoquinasa en los hepatocitos y en las células beta del páncreas. Correcto, muy bien. En teoría sucede en todos los tejidos del cuerpo, pero las enzimas que llevan a cabo este proceso tienen isoformas. ¿Saben qué es una isoforma hablando de enzimas? Es la misma compuesto pero distinta ubicación. Ya, parecido. Quizás, señor. Creo que eso es enzimas. Sí, enzimas. ¿Qué es una isoforma? Tiene una estructura similar, o sea, no una estructura diferente, una formación de sus aminoácidos y todo eso diferente, pero catalizan una igual reacción. Correcto. Son enzimas un poco diferentes en forma, pero catalizan la misma reacción. Y las enzimas que llevan a cabo la glicólisis tienen isoformas. Y esas isoformas pueden estar específicas a diferentes órganos, lo que su compañera dice, ¿no? Pero en teoría, la glicólisis sucede en todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Producir piruvato y energía.
Pregunta, siguiente pregunta. ¿En qué parte de la célula sucede la glicólisis? Alguien ya dio un spoiler. Citoplasma. Citoplasma, muy bien. En el citoplasma, ¿listo? ¿Qué más? ¿Sucede en todas las células? ¿O hay algunas células donde no sucede? Señor Guzmán. Creo que sí, porque la glicólisis no se necesita oxígeno para que se lleve a cabo. Sí, ¿la glicólisis necesita oxígeno o no necesita oxígeno? ¿Seguros? Hay un mecanismo aerobio. Correcto, hay dos mecanismos de glicólisis, aerobio y anaerobio. ¿Cuál es el aerobio? En aquellas células que tienen acceso a oxígeno y tienen mitocondrias. Entonces, en todas las células que tengan mitocondrias de oxígeno va a ser glicólisis aerobia. ¿Y cuáles son las células y en dónde ocurriría glicólisis anaerobia? En el músculo. Ajá, en el músculo. ¿En condiciones normales o en alguna condición especial? En condiciones, justamente ocurre eso cuando el músculo se contrae. Muy bien. Entonces ahí como que inhibe la concentración del lactato para convertirse en lactato. Ya, ya. ¿Y eso es en condiciones normales, en un músculo relajado? No, contraído. ¿Contraído? Estresado en condiciones anaerobias. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la glicólisis anaerobias? Primero, en células que no tienen mitocondrias, que no tienen acceso a oxígeno. No, bueno, que no tienen mitocondrias. ¿Cuáles son las células que no tienen mitocondrias? Glóbulos rojos. ¿Sí? ¿En qué otras células hay glucólisis anaerobias? En tejidos poco vascularizados, así se les dice, que no les llega mucho oxígeno. Me aparecen algunas células de la retina, ¿verdad? Y también en músculo, pero cuando está en proceso de hipoxia, cuando está en proceso de ejercicio extremo y que ya ha consumido todo su oxígeno. ¿Qué comienza a hacer? Glucólisis anaerobia, y ahí se forma el lactato. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, ¿cómo podemos entender la glicólisis? Es una vía metabólica de diferentes reacciones enzimáticas. ¿Saben cuántas reacciones enzimáticas tiene la glicólisis? ¿Cuántas? ¿11? ¿10? ¿Quién da menos, quién da más? ¿Confirman? ¿10 o 11? ¿11? A mi conocimiento, 10. La aerobia. De repente la anaerobia, 11, un pasito extra. Entonces son 10 reacciones químicas que son llevadas a cabo por enzimas. Algunas son isoformas y esta glicólisis sucede en todo el cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la podemos estudiar? Si es aerobia o anaerobia. Aerobia necesita oxígeno, tiene mitocondrias. Anaerobia no hay oxígeno, no hay mitocondrias. Y si hay mitocondrias, es en el músculo donde no tiene oxígeno, ya está cansado, de repente durante un ejercicio extremo. ¿Cuál es el objetivo de la glicólisis? Producir piruvato y ATP. ¿Sí? Ese es el concepto de la glicólisis. Muy bien, pero vamos a estudiarlo un poquito más a detalle. Listo, entonces acá tenemos la big picture del metabolismo de energía, en realidad de todas las rutas metabólicas. ¿Qué ven acá? Acá, por ejemplo, vemos que la glicólisis está al centro, pero vemos otras rutas metabólicas. Vemos la vía de la pentosa fosfato, vemos la síntesis y degradación de triglicéridos, vemos la vía del ácido tricarboxílico o la vía del ácido cítrico, que le dicen lo mismo, o el ciclo de Krebs. Vemos el ciclo de la urea. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué me puede decir? Si ven eso, ¿qué entienden? ¿Qué información sacan de ese gráfico de por sí? Les doy una pista. Bueno, que en realidad todos los procesos bioquímicos de alguna manera están interconectados. ¿Sí o no? La señorita. Metabolismo. Metabolismo. Conjunto de reacciones para mantener la vida. Correcto, el metabolismo, conjunto de reacciones para mantener la vida. Muy bien. ¿Qué más? Que todas las rutas metabólicas están conectadas. ¿Qué más pueden ver? Señorita. No sé si estoy en lo correcto, pero, o sea, que sí es el metabolismo, pero de lo que es carbohidratos, o sea, que algunas, por ejemplo, podría ser que está conectado para que genere carbohidratos y también para catalizar los carbohidratos. Ajá, los carbonos. Muy bien. Que por el gráfico vemos que, digamos, cada vía depende o va a originar a otra y esa es una forma de una red para la rendición del metabolismo. Correcto. ¿Qué sucede en el cuerpo? Se sintetiza un metabolito, un reactivo, un compuesto químico, pero ahí no queda. Usualmente ese compuesto químico es el sustrato para otra enzima, ¿verdad? Se produce otro producto y ahí no queda. Este producto puede ser el sustrato para otra enzima, y para otra enzima, y para otra enzima. Esa es una ruta metabólica. Y a veces una reacción no queda ahí nomás, sino ese producto es reutilizado para otra enzima. Esa es una ruta metabólica. ¿Qué
¿Qué otra cosa vemos aquí? Hemos estudiado enzimas, ¿verdad? El concepto de enzimas lo dominamos. Pero en el cuerpo, difícilmente una enzima trabaja sola. Como ustedes pueden ver, el producto de una enzima es el sustrato de otra. Ese es el concepto. Eso se le dice una ruta metabólica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos ver acá? De que tenemos una larga cadena de reacciones bioquímicas que el humano lo ha entendido y lo ha catalogado de esta forma en función a su conocimiento, ¿verdad? Son diferentes rutas y vemos que la glicólisis, digamos que está en el centro, es el eje central de las rutas metabólicas, ¿verdad? ¿Qué hay antes? Pentosas fosfato. ¿Qué se genera a la par de la glicólisis? Síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? ¿Qué hay más abajo? Ciclo de Krebs, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese es el concepto. De alguna manera, todos los mecanismos están entrelazados y la glicólisis es el eje central. Las reacciones enzimáticas no suceden aisladamente, son una serie de una reacción en cadena, de varias enzimas. Ese es el concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite conocer esto? Nos permite diagnosticar enfermedades, tratar enfermedades. Porque si vemos si falla algún mecanismo acá, ya nos va a producir esto. ¿Y qué sucede? Patología. Basta que falle una enzima en esta ruta metabólica, patología. ¿Se dan cuenta? No podemos tratar hasta dominar y saber cuál es el rol de cada enzima y cuál es su importancia. Eso nos va a permitir, si falla una enzima por alguna mutación, ya sabemos las consecuencias. Acidosis láctica, de repente falta de ATP, necrosis, apoptosis. Entonces es interesante, tenemos que saber a detalle qué se produce y cuál es la importancia de cada elemento químico y de cada enzima. Eso nos permite ver este mapa. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de vías metabólicas. Hay dos principales vías metabólicas, unas anabólicas y catabólicas. Anabólicas cuando construimos con moléculas complejas, ¿verdad? Pero principalmente las rutas son catabólicas en su mayoría, ¿verdad? ¿Y cómo podemos estudiar esas rutas catabólicas en tres etapas? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 consiste en la hidrólisis de moléculas complejas a sus subunidades. Por ejemplo, las proteínas se rompen en aminoácidos, los carbohidratos se rompen en monosacáridos y las grasas se rompen en glicerol y ácidos grasos. Muy bien. Etapa 2. La conversión de esos bloques de construcción en acetilcoenzima A o otros intermediarios. Entonces, de alguna manera, los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos se van a transformar en acetilcoenzima A. ¿Saben en dónde se transforman en acetilcoenzima A? ¿En qué ruta metabólica? En el ciclo de Krebs, ¿no? Eso lo vamos a estudiar después. Y la etapa 3. Este acetilcoenzima A se va a oxidar, ¿verdad? A través de un proceso de fosforación. Claro, se va a oxidar y se van a producir algunos compuestos secundarios que van a pasar a la fosforilación oxidativa, a la generación de ATP. ¿Sí? Ese es el concepto. Muy bien, entonces es como estudiamos las rutas catabólicas. ¿Qué más? Hablando de la glicólisis. Entonces ya entendemos que la glicólisis forma parte del metabolismo, está interconectado con todas las rutas metabólicas. Segundo, la glicólisis es un conjunto de reacciones enzimáticas, ¿verdad? ¿Cuántas son? Aproximadamente 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Acá me parece que hay 11, ¿verdad? Listo. ¿Qué otra característica? Hay glicólisis aerobia y anaerobia. Aerobia, células que disponen de mitocondrias y de oxígeno. Anaerobias, tejidos poco vascularizados, células que no tienen mitocondrias, o músculo en estrés, ¿verdad? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es el objetivo de la glicólisis aerobia? Producir piruvato. Y también ATP. Pero la glicólisis anaerobia tiene un paso extra que este piruvato lo transforma en lactato. ¿Por qué? Porque este lactato puede ser también fuente de ATP. Este mecanismo es importante en aquellas células que no tienen mitocondrias, que no pueden generar ATP. Entonces, ¿cuál es la magia acá? Este piruvato por una enzima se transforma en lactato y este lactato viaja al hígado para ser transformado en ATP, en un ciclo que se llama, me parece, el ciclo de Cori. ¿Han escuchado eso? Entonces, así es como la glicólisis anaerobia permite la generación de ATP a través del lactato. ¿Sí? Entonces, conocemos ejercicio extenuante y ya hemos excedido nuestra capacidad pulmonar, estamos así respirando con mucha dificultad. ¿Qué es lo que pasamos a generar? Lactato como fuente de energía. Ese lactato hay que llevarlo al hígado por la circulación, ¿verdad? Cuando no hacemos esto,
este lactato se acumula en el tejido, en el músculo, y nos dan los calambres, ¿no? El macuque que le decimos. Pero ese lactato hay que llevarlo al hígado. Entonces, ¿cómo lo llevamos al hígado? Caminando. Después que ustedes hacen ejercicio intenso, tienen que caminar al menos unos 20 minutos para hacer que este lactato que se ha generado en el hígado vaya, en el músculo vaya al hígado y genere ATP. Y no van a tener esa sensación de calambre, ¿no? Muy bien, ese es el concepto. Listo. Entonces vamos a estudiar paso por paso. ¿Ya? Antes de la glicólisis, tenemos que llevar el azúcar a la célula, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso? A través de unas membranas, unas proteínas transmembranas. ¿Qué es una proteína transmembrana? Es una proteína enorme que está a través de la membrana de las células. Estas proteínas se les conoce como glucose transporter stage 1, ¿no? Las proteínas GLUT, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que viene la glucosa, no puede entrar por cualquier parte de la membrana, tiene que tener su puerta, ¿verdad? Su receptor. En este caso, las proteínas GLUT, ¿verdad? GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4 me parece que hay. Esto por favor revísenlo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que esta proteína cambia la forma, ¿verdad? Entonces, este es el estado 1, cuando la glucosa está ingresando a esta proteína transmembrana. Este es el estado 2, cuando la glucosa está saliendo de la proteína, ¿verdad? Entonces, primero la glucosa tiene que entrar a la célula. Si no puede entrar, estamos en problemas. Listo. Una vez que la glucosa entra al citoplasma, que es donde se lleva a cabo la glicólisis, sucede la magia, ¿no? La generación de piruvato y energía. Son diversas rutas, son diversas reacciones, pero hay que comenzarlas a estudiar desde lo más simple a lo más complicado, como todo en la vida. ¿Cómo podemos hacer esa división? Podemos dividir esas 10 reacciones enzimáticas en dos características principales, en dos fases. Hay una fase de inversión de ATP, en la cual hay un gasto de ATP. Me parece que son las primeras 5 reacciones. Esta glicólisis necesita usar ATP, es como un préstamo que se hace del cuerpo. Y en la segunda parte de la glicólisis se genera el ATP. ¿Cuántas se generan? 4 moléculas de ATP, en resumen, ¿sí? Entonces acá viene la glucosa, acá está el gasto, necesitamos 2 ATP. ¿De dónde se presta? Del cuerpo, ¿verdad? Es una fase de inversión de energía. Vamos a generar acá 2 moléculas de ATP. Luego, en esta etapa de consumo de ATP, se van a generar unos intermediarios fosforilados que van a permitir que la segunda etapa de la glicólisis se lleve a cabo. Como que en esta etapa se generan los medios necesarios para que la glicólisis funcione, pero necesitan 2 moléculas de ATP. Es una fase de inversión. Luego, una vez que ya se han generado los intermediarios fosforilados, las reacciones enzimáticas van a generar ATP. Entonces, 4 moléculas de ATP, en resumen, se van a formar en 4 moléculas de ATP. Pero como nos prestamos 2, nos queda una producción neta de 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ATP se generan en la glicólisis? Un poco engañoso, porque puede ser 2 o 4. La pregunta tiene que estar bien planteada. ¿Cuántas moléculas netas de ATP se generan? 2. Pero ¿cuántas moléculas en sí se generan en el ATP? 4. Pero 2 nos hemos prestado, ¿no? Entonces ahí tengan cuidado. Sí, en teoría se generan 4 moléculas de ATP, pero vamos a devolver 2. Nos queda 2 netas, ¿verdad? Y también se generan 2 moléculas de NAT reducido, como su compañera dijo. ¿Y este NAT reducido dónde se va? ¿Por qué es importante este NAT reducido? ¿Qué dice? ¿Dónde lo necesitamos? Correcto, en la respiración celular. ¿Sí? Muy bien, y generamos 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. Entonces, por cada molécula de glucosa producimos 2 ATPs y 2 piruvatos. ¿Y dónde usamos el piruvato? ¿Se acuerdan? Ciclo de Krebs. Muy bien. Y la descarboxilación oxidativa para también generar más ATP. ¿Sí? Esa es la magia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Entonces vamos a estudiar paso a paso las reacciones. ¿Sí? Primero, ¿qué tenemos? Un proceso de fosforilación de la glucosa. Acá tenemos la glucosa y la vamos a fosforilar. Y vamos a gastar un ATP. ¿Verdad? Acá comienza el primer gasto. ¿Qué enzima necesitamos? La glucosa hexoquinasa, como su compañera dijo. Entonces, ¿qué hace la glucosa hexoquinasa? Acuérdense, quinasa fosforilación, va a fosforilar la glucosa. Aquí está, ¿verdad? Va a utilizar el fósforo del ATP y lo va a adicionar acá. Y va a transformar de la D-glucosa a la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Listo, este es el concepto. Y generamos una molécula de ADP. ¿Por qué es importante este paso?
porque es el primer paso de la glucólisis. ¿Qué característica ven primero acá? Que no es reversible. Cuando ven una sola flecha es que no es reversible, ¿verdad? Segundo, la exoquinasa es una de las 3 enzimas que regulan la glucólisis. ¿A qué se refiere con esto? Como es una vía tan importante, ustedes se han dado cuenta que la glucólisis está en el centro de todo, la glucólisis tiene que ser altamente regulada. ¿Cómo el cuerpo regula la glucólisis? Por medio de las enzimas, ¿verdad? Entonces, esta exoquinasa debe tener mecanismos de control, probablemente alostérico, ¿verdad? Esto que ya lo hemos estudiado. Entonces, la exoquinasa, la glucosa exoquinasa es el primer paso en el mecanismo de control de la glicólisis. La glicólisis solo tiene 3 mecanismos de control. Este es el primero, a través de la exoquinasa. Muy bien, ¿qué más? La exoquinasa de 1 y 4. La exoquinasa tiene varias isoformas, como dijo su compañera, ¿sí? Y esas isoformas pueden ser específicos para determinados órganos, ¿verdad? Hay exoquinasa de 1 a la 4, de la 1 a la 3 está presente en casi todos los tejidos, y el 4 está presente en células parenquimales del hígado y las células beta del páncreas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Son enzimas diferentes, similares, pero cumplen la misma función, isoformas, ¿sí? Pero por lo tanto la glicólisis se lleva a cabo en todos los tejidos. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué tenemos? Glucosa 6-fosfato, glucosa fosforilada. ¿Por qué también es importante? Porque esta fosforilación evita que la glucosa escape de la célula. La fosforilación también evita a que la glucosa se quede en el citoplasma, ¿verdad? Listo. Muy bien, segundo paso, isomerización de la glucosa 6-fosfato. Acá primero vemos una reacción reversible o irreversible. Reversible, ¿verdad? Muy bien, reacción reversible. ¿Qué más? No es un punto de la regulación de la glucólisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? La glucosa 6-fosfato se va a transformar a la fructosa 6-fosfato. Vamos a pasar de una aldosa a una cetosa, ¿verdad? A través de la enzima fosfoglucosa isomerasa, que va a producir un isómero. ¿Qué es un isómero? ¿Quién puede decir? Ya se había dicho misma molécula con mismo número de elementos, pero diferente estructura o composición. Correcto. Entonces, por lo tanto, la glucosa 6-fosfato va a tener el mismo número de carbonos, ¿verdad? El mismo número de hidrógenos que la fructosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que cambia? La configuración espacial, el orden de los átomos, ¿verdad? Pero los carbonos, los hidrógenos y los grupos funcionales son los mismos. Ese es el concepto. Listo. Luego, fosforilación de la glucosa 6-fosfato. Aunque sería de la fructosa 6-fosfato, ¿no? Listo, acá tenemos la fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Que hemos generado en el paso anterior. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a fosforilar. Vamos a consumir otro ATP. Acá se consume el segundo ATP. ¿Qué enzima va a llevar a cabo este proceso? Fosfoglucosa 1. Muy bien. Entonces vamos a consumir proceso reversible o irreversible. Irreversible. Ese es el principal punto de control de la glucólisis. Acuérdense, por favor. ¿Sí? ¿Cómo controlamos la glucólisis? Controlando la enzima, la fosfofructoquinasa 1. ¿Cómo la controlamos? Por modificaciones covalentes y alostéricas, me parece. Por ejemplo, esta enzima se ve activada por la presencia de AMP, por la presencia de fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y cómo se ve inhibida esta enzima? Por ATP y por citrato. Entonces, ¿qué significa que tengamos AMP en la célula? Que nos estamos quedando sin energía, ¿verdad? Ya no hay ATP, hay AMP. Entonces, el cuerpo necesita urgentemente activar la glicólisis para producir ATP. Entonces, esta enzima la activa. Un poco intuitivo. ¿Listo? Entonces, esta fosfofructosa quinasa 1, ¿qué va a producir? Fructosa 1,6-bifosfato. Vamos a pasar de fructosa 1,6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué bifosfato? Porque vamos a introducir otro grupo fosfato, ¿no? Como lo ven acá, tenemos dos grupos fosfatos. Listo. Hasta ahí estamos bien. Hemos pasado la fructosa 1,6-bifosfato. Y como sus compañeros dijeron, llega una parte en la cual la molécula se parte en dos. Vamos a tener dos triosas, ¿verdad? Porque tenemos acá una molécula con 6 átomos de carbono. Entonces vamos a partir esto en dos. El azulito para acá y el amarillito para un lado. ¿Esto quién lo hace? Otra enzima. Una enzima que se llama
La aldolasa la convierte en fructosa 1,6 fosfato, pero puede ser reversible de una forma a la otra forma por la triosa fosfato isomera. Correcto, correcto. Entonces vamos a partir en dos, serían isómeros, ¿no? Sí. ¿Cómo entienden el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato? ¿Son isómeros o no? Sí. Sí. Entonces, el objetivo es pasar de la fructosa 1,6-bifosfato a 2 triosas, ¿verdad? El gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué pasa? El cuerpo, vamos a usar este de aquí, el gliceraldehído, ¿verdad? Entonces necesitamos que toda esta dihidroxiacetona fosfato pase a ser gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo lo hacemos? Con una isomerasa, triosa fosfato isomerasa, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa es la máquina, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue en el metabolismo? Gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Y todos estos compuestos, este compuesto de acá se va a transformar en isómero. Solo nos interesa el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué otra característica de esta ruta? Que no es regulada, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Acá vemos una reacción irreversible acá arriba, ¿verdad? La fosfofructoquinasa es regulada alostéricamente por elevados niveles de ATP, ¿verdad? Muy bien. Luego, acá tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? Acá está con su fósforo, es una triosa. ¿Qué viene? Oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Hay que oxidarlo. ¿En qué consiste la oxidación? Que le vamos a quitar electrones, ¿verdad? ¿Qué enzima lleva a cabo ese proceso? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Primero acá vemos una reacción reversible, ¿verdad? Segundo, esta gliceraldehído 3-fosfato, ¿qué va a hacer? Va a introducir un fosfato. Pareciera que es una quinasa, ¿no? Porque va a fosforilar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a quitar un electrón, ¿no? Porque lo va a oxidar para producir NAT reducido, ¿verdad? Se dice que esta es la primera reacción redox de la glicólisis, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿verdad? Como consecuencia, ¿qué vamos a obtener? 1,3-bifosfoglicerato, ¿verdad? Vamos a pasar de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Vamos a fosforilar. Pues tenemos una molécula con 2 grupos fosfatos. Y cuando vean este símbolo, quiere decir que es un enlace de alta energía. Y acá ya nos vamos acercando a la síntesis de ATP. Sí, acá se va a formar una molécula con un enlace de alta energía, el cual luego nos va a permitir producir ATP. ¿Sí? Dice, el grupo aldehído es oxidado a carboxilo. El fosfato es añadido al carbono 1 produciendo un enlace de alta energía. Acá está, ¿verdad? El fosfato es añadido al carbono 1 produciendo un enlace de alta energía. Listo. Y ya pasamos a la síntesis de ATP y 3-fosfoglicerato. Entonces acá tenemos ya la molécula con un enlace de alta energía. El 1,3-bifosfoglicerato. Y eso vamos a apuntar en el examen ya. Esa fase sí es un poquito de estudio y memorizarnos estas cositas. ¿Sí? Listo. Entonces acá dice síntesis de ATP. ¿Cómo vamos a sintetizar este ATP? Vamos a pasar de la 1,3-bifosfoglicerato, ¿verdad? Vamos a pasar a 3-fosfoglicerato. Ese fosfato extra lo vamos a eliminar para producir ATP. ¿Qué enzima es clave aquí? Fosfoglicerato quinasa, ¿verdad? Entonces, esta enzima va a liberar una molécula de ATP, ¿verdad? Y vamos a pasar al 3-fosfoglicerato, ¿verdad? También tenemos una mutasa que va a transformar el 1,3-bifosfoglicerato a 2,3-bifosfoglicerato, ¿verdad? Y luego este 2,3-bifosfoglicerato puede pasar a 3-fosfoglicerato a través de una enzima fosfatasa que va a remover el fosfato, ¿verdad? Listo, entonces nos encontramos acá, se genera ATP por la fosfoglicerato quinasa. Estamos generando una molécula de ATP, pero como tenemos 2 moléculas de gliceraldehído, estamos generando 2 moléculas de ATP, me parece. Listo. Entonces pasamos a 3-fosfoglicerato. ¿Qué viene después? Una reacción reversible para llegar a 2-fosfoglicerato a través de la fosfoglicerato mutasa, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves aquí?
El ATP es producido a partir del enlace de alta energía por la enzima fosfoglicerato quinasa, ¿verdad? Es el enlace de alta energía. ¿Listo? ¿Qué más? Cambio del grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2 por la fosfoglicerato mutasa, ¿verdad? Esta fosfoglicerato mutasa va a cambiar el grupo fosfato del carbono 3 al carbono 2, como lo ven aquí. Listo. Muy bien, entonces, ¿en qué nos hemos quedado? Estamos en la producción de ATP y tenemos el 2-fosfoglicerato. ¿Listo? Luego, ¿qué hay que hacer con el fosfoglicerato? ¿Cuál es el siguiente paso? Deshidratación. Acá tenemos el 2-fosfoglicerato, hay que quitarle una molécula de agua. ¿Qué enzima hace eso? La enolasa. ¿Qué características podemos recalcar acá? Bueno, que es una reacción reversible, ¿verdad? ¿Qué más? La enolasa distribuye la energía dentro del sustrato, formando el fosfoenolpiruvato, ¿verdad? Este fosfoenolpiruvato contiene un enolfosfato de alta energía, ¿verdad? Entonces la enolasa redistribuye el grupo fosfato de la molécula formando un enlace de alta energía y probablemente esto va a terminar en la síntesis de otra molécula de ATP. Cada que ustedes vean enlace de alta energía puede producir ATP, ¿sí? Muy bien, entonces ¿qué hemos generado acá? El fosfoenolpiruvato con un enlace de alta energía. ¿Qué sigue? Síntesis de piruvato y ATP. Acá tenemos el fosfoenolpiruvato con su enlace de alta energía. Este carbono, este fosfato ha sido redistribuido por la enolasa, ¿verdad? Entonces, vamos a generar ATP. ¿A través de qué enzima? Piruvato quinasa. En el paso anterior, la piruvato quinasa también generaba ATP. ¿Qué enzima generaba el primer ATP? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál? Fosfoglicerato quinasa. Muy bien. Entonces acá tenemos la piruvato quinasa que va a generar la otra molécula de ATP, ¿verdad? Que va a necesitar ADP y esto también es un proceso regulado, ¿verdad? ¿Cómo lo regulamos? Por la presencia de fructosa 1,6-bifosfato. Va a activar esta piruvato quinasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a utilizar este fosfato de alta energía para producir ATP a partir de ADP. ¿Y qué vamos a obtener? Piruvato, ¿verdad? Sin ya sin los grupos fosfato. Ese fosfato se fue en el ATP. Vamos a ver los puntos clave. Es una reacción irreversible, como ustedes pueden ver. El grupo enolfosfato de alta energía es usado para formar el ATP. Ese es el punto clave, ¿verdad? ¿Qué más? La piruvato quinasa es positivamente regulada por la presencia de fructosa 1,6-bifosfato. A mayor presencia de fructosa 1,6-bifosfato, mayor actividad de la piruvato quinasa, por lo tanto mayor actividad del ATP. Entonces tenemos tres puntos de control, ¿verdad? De la glicólisis. ¿Cuál es el objetivo? Generar piruvato. Listo. Y así se produce ATP y piruvato. ¿Dónde va el piruvato? Al ciclo de Krebs, para generar más ATP. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en aquellos tejidos con poca vascularización o en condiciones de hipoxia, ese piruvato tiene que pasar al lactato. ¿Qué enzima produce ese cambio? Lactato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero una reacción reversible, ¿verdad? La lactato deshidrogenasa NADH reduce el piruvato al lactato, lo reduce. ¿Qué significa? Le aporta un electrón, ¿verdad? En su estructura, como ustedes pueden ver acá, y lo convierte en lactato. Lactato es el producto final de la glucólisis anaerobia en células eucariotas, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿en dónde hay células poco vascularizadas? En la córnea, en la médula del riñón, o el músculo en condiciones anaerobias, ejercicio extremo. Ese es el objetivo. ¿Por qué es importante el lactato? Porque también es una fuente de energía en el ciclo de Cori, como yo lo mencioné. Se va por la sangre, se va al hígado y se transforma en ATP. ¿Sí? Listo, eso revísenlo por favor. Entonces acá tenemos el objetivo de la glicólisis aerobia, anaerobia, es producir piruvato y ATP. Y también lactato, en el caso de los tejidos poco vascularizados. ¿Sí? ¿Suena? ¿Parece simple? Parece simple, ¿no? Más o menos. Y mi objetivo es que parezca simple, pero el objetivo de ustedes es darse cuenta que no es tan simple. ¿Cómo se dan cuenta? Leyendo, revisando los libros. Pues ahí ráyense con las reacciones, con todo. ¿Sí? Pero ya les he dado el entendimiento general del proceso, señorita. Doctor, ¿podría volver a explicar cómo regulaba la fosfofructoquinasa? Sí. Fosfofructoquinasa. La primera enzima, ¿verdad? Sí, la Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Que la glicólisis es un proceso muy importante que se encuentra en el centro del metabolismo, por lo cual tiene que ser altamente regulado. ¿Cómo se regula? Por mecanismos alostéricos.
¿Qué es un mecanismo alostérico? Cuando un elemento cambia la forma de la enzima y del centro activo. Esa fosfofructoquinasa, ¿cómo se regula de manera positiva? Cuando hay AMP y fructosa 1,6-trifosfato. ¿A qué se refiere con esto? Esta enzima trabaja cuando hay disponible AMP y fructosa 1,6-trifosfato. ¿Y cuándo se produce el AMP? Cuando se ha gastado el ATP, cuando el cuerpo ya no tiene energía. Entonces necesitamos la glicólisis, necesitamos energía. ¿Cuál es el principal regulador? El AMP. ¿Cuándo se produce AMP? Cuando no hay energía, se ha consumido. ¿Sí? Entonces es como que la campana de los bomberos. Necesitamos que se active y se ponga a trabajar la enzima. ¿Cuándo se inhibe? Cuando hay ATP. No necesitamos hacer glicólisis. Entonces cuando hay ATP abundante, cuando tenemos mucha energía, nos aguantamos y el cuerpo ya no hace glicólisis, ¿verdad? Porque tenemos ATP. ¿Qué otra cosa inhibe también esta enzima? El citrato. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, ¿A eso se refiere al ATP que está entrando ahí? no, se refiere al ATP en la célula. Ajá, el ATP en condiciones de abundancia en la célula. Cuando hay alto ATP, no necesitamos la glicólisis, que un poquito se inhibe, hasta cuando no haya ATP. Ese es el concepto. El concepto de la regulación no puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es una regulación positiva? Cuando activa alguna enzima. ¿Y cuándo es una regulación negativa? Cuando la inhibe. ¿Verdad? En este paso, AMP fructuosa, regulación positiva. Puede ser una pregunta de examen. Y regulación negativa, ATP y citrato. ¿Sí? En este caso es un poquito intuitivo, porque si hay ATP, no necesitamos más que actúe la glicólisis, ¿verdad? Pero si no tenemos ATP y tenemos AMP, el AMP se genera cuando ya no hay ATP. Activamos la glicólisis. ¿Sí? Es un poco intuitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que saber acá? Las enzimas para cada ciclo, sus características, una reacción reversible y irreversible, cuáles son los puntos de control de la glicólisis. Eso se lo tienen que saber acá. ¿Qué más? El objetivo de la glicólisis, cuántos ATP se producen, cuántos piruvatos. Sí, no es tan complicado, pero repásenlo por favor. Listo. Entonces, muy bien. Eso es hasta glicólisis. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. no me quedó claro lo que son los puntos de control. Son el que podría ser lo que es la fosforilación de la glucosa, pero ¿cuáles serían las otras dos? Ah, muy bien. Vamos a ver. Listo, vamos a repasar. Muchas gracias. La glucosa entra a la célula por los transportadores de la glucosa, las moléculas GLUT. Entra al citoplasma, ¿verdad? Consumimos 2 ATPs y generamos 4. Tenemos 2 moléculas de ATP inéditas, ¿verdad? Muy bien. Primera etapa, fosforilación de la glucosa. No es una etapa de control, ¿verdad? Listo. Tenemos 3 etapas de control de la glucólisis. Segundo, isomerización de la glucosa 6-fosfato. No es un punto de control. El primer punto de control es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Ese es el primero. ¿Sí? ¿Cómo lo controlamos? Métodos alostéricos, por la presencia de AMP o ATP. ¿Lo activan o lo inhiben? Primer punto de control. No sé si acá puse los 3. Vamos a ver. Seguimos. Muy bien, oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, síntesis de ATP y fosfoglicerato. Ajá. Deshidratación de 2,3-fosfoglicerato. Síntesis de ATP. Segundo punto de control. Piruvato-quinasa. ¿Sí? Para la síntesis de ATP. Reacción irreversible. El grupo fosfato de alta energía es usado para formar ATP. Piruvato-quinasa es positivamente regulada por el fructosa 1,6-fosfato. Muy bien, segundo punto de control. Se produce ATP y piruvato. Y transfusión del piruvato de lactato. No, solo tenemos 2. Vamos a ver. Si me falta uno. ¿Alguien podría buscar, por favor, cuál es el tercer punto de control de la glicólisis? Piruvato-quinasa. Aquí, ¿verdad? ¿Y el tercero? ¿O el segundo? Los 3 puntos es la glucoquinasa o la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y el piruvato-quinasa. Fosfofructoquinasa. Son los 3 puntos de regulación. Ya, muy bien.
puede repetir, primero es la fosfoquinasa. Fosfofructoquinasa. Ya. Segundo. El piruvatoquinasa. Bueno, el primero es la glucoquinasa. Glucoquinasa. Muy bien, y la glucoquinasa me parece que es al comienzo, ¿no? Sí. Es glucoquinasa o exoquinasa. Exoquinasa. Ajá, la segunda es fosfofructoquinasa. Correcto, acá está, sí. La exoquinasa es una de las 3 enzimas de control. Entonces, primero, exoquinasa, la glucoquinasa, ¿verdad? Segundo, fosfofructoquinasa, ¿verdad? Y tercero, piruvatoquinasa. Ahí están los 3 puntos de control, disculpen. Piruvatoquinasa, aquí, ¿verdad? Muy bien, son 3 puntos de control. Exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Señor. Doctor, ¿podría volver a explicar la diferencia entre regulación positiva y negativa? Correcto, gracias. En términos simples e intuitivos, regulación positiva es cuando promovemos la actividad de una enzima. Vamos a ver acá. ¿Y eso cómo lo ven? En este caso, con una flechita positiva, no es una regulación positiva. En el caso de la fosfofructoquinasa, ¿cuándo se da una regulación positiva? En el caso cuando hay AMP y fructosa. Esta enzima se va a activar cuando hay AMP y fructosa. ¿Y cuándo es una regulación negativa? Cuando la enzima se inhibe ante la presencia de otros compuestos químicos, en este caso el ATP y el citrato. Es una reacción positiva y negativa. Bueno, es una regulación positiva y negativa. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Señorita. No me quedó muy claro. ¿Qué pasa con la hidroxiacetona fosfato? O sea, se va a convertir en glicerol fosfato. ¿Cuál compuesto? La hidroxiacetona fosfato. Correcto. Esta molécula de 6 átomos de carbono se tiene que romper en 2 moléculas de 3. Gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato me parece que no es útil, tiene que pasar a ser gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo pasa por una isomerasa? ¿Sí? El ciclo que viene en la glicólisis no utiliza dihidroxiacetona fosfato. ¿Qué utiliza? Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ve? Aquí, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, toda esta molécula se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Bien? Listo. Entonces, por ejemplo, si esta molécula genera un ATP, bueno, esta molécula va a generar ATP acá y va a generar ATP acá. Ese es el concepto, ¿se dan cuenta? Genera ATP acá y genera, esta molécula se va a transformar en esta molécula y esta molécula vuelve a generar otro ATP. Ese es el concepto. ¿Verdad? Esa es la importancia de esta isomerización. Listo. Siguiente pregunta, por favor. Ya, muy bien. Entonces, esto es con respecto a glicólisis. Revisen bien, por favor. Estudiense cada reacción, si es reversible, si es irreversible, cuáles son los puntos de control, cuál es el objetivo de la glicólisis. Y sobre todo, expandan, por favor, en su seminario la patología. ¿Qué pasa cuando alguna enzima falla? ¿Se conoce alguna enfermedad genética cuando alguna enzima falla? ¿Sí? Eso lo profundizan un poco más en sus seminarios. ¿Sí? Para que tengan tema de conversación. Listo. Entonces, listo. Vamos al siguiente tema. ¿Sí? Glicólisis.